Seguimos en contexto. Señores, a propósito del tema que estábamos hablando, ahorita lo vamos a unificar con este, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Respecto a lo de Donald Trump, a la decisión que ha tomado Donald Trump conjuntamente con Israel de bombardear a Irán. Bueno, pues el funcionario de mayor rango que tenía Donald Trump dimite, le renuncia, porque entiende que es una guerra absurda, ¿no? Y que Estados Unidos está asumiendo lo que es la línea de Israel. Y que esa no es una lucha estadounidense. Hemos visto que no solamente Ken, quien era el jefe antiterrorista de Estados Unidos, de Donald Trump, se ha pronunciado en ese sentido. Hemos visto también como legisladores, hemos visto como personas del Partido Demócrata se han pronunciado sobre eso, comunicadores también latinos, americanos, se han pronunciado sobre esta guerra absurda que está llevando a cabo Donald Trump, que indiscutiblemente ha puesto al mundo en incertidumbre. Ahora mismo ya ustedes saben lo que está pasando con el petróleo a nivel mundial, entonces eso encarece los precios de los combustibles, encarece los insumos y todo lo demás. Entonces, eso complica la situación económica de los países que la mayoría dependemos del petróleo. Imagínense los países grandes. Nosotros los chiquiticos, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ver este video de la renuncia de Ken. Primera dimisión en la administración en rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El ahora exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Ken, se encargaba de detectar la supuesta larga lista de amenazas contra su país, pero según apunta en su comunicado, Irán no estaba en ella. Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo con efecto hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y es claro que comenzamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Las reacciones no se hicieron esperar, y Trump parece haber cambiado de opinión. El presidente nombró a Ken hace tan solo un año, alzando la bandera del patriotismo. Como soldado boina verde y agente de la CIA, yo he perseguido a terroristas y delincuentes durante toda su vida adulta. Y en el día de hoy, al ser preguntado por la dimisión, cambió su discurso. Siempre pensé que era un buen tipo, pero también siempre pensé que era poco riguroso en materia de seguridad. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dio más argumentos para desmentir la versión del alto funcionario. El secretario de Estado, el secretario de Guerra y todos los demás, el Estado Mayor Conjunto, contaban con información de inteligencia excepcional que nos permitió comprender que este era un momento crítico para nosotros. Si el presidente hubiera esperado, estoy personalmente convencido de que habríamos sufrido numerosas bajas estadounidenses, militares y de otras nacionalidades, y nuestras instalaciones habrían resultado gravemente dañadas. Del lado demócrata, el senador Mark Warner comentó que a pesar de estar en desacuerdo sobre muchos temas con Joe Ken, en el caso de Irán... Bueno, esto sin lugar a dudas ha sido un golpe duro para Donald Trump que, bueno, estratégicamente siempre él minimiza todo. No duden ustedes que se ha perseguido, que ya el FBI incluso creo que está haciendo una investigación contra él por filtrar algunas informaciones, es lo que se ha dicho. Sí, eso es un palo para Donald Trump y toda su narrativa que cuadró estos ataques a Irán conjuntamente con Israel. Y ese individuo no es cualquier persona. O sea, ser encargado de antiterrorismo significa tú hacer análisis, tener información de inteligencia sobre los enemigos de Estados Unidos que amenacen la seguridad, la integridad de Estados Unidos. O sea, ese individuo sabe lo que hace. Y es contradictorio que Donald Trump diga que había dudado de su capacidad cuando él lo nombró. Incluso él fue sometido al Senado porque el Senado tiene que ratificar su nombramiento. O sea, ese individuo tiene una vastísima experiencia. En una entrevista con Peter Carson, que es un periodista muy alineado con el conservadurismo y muy allegado a Donald Trump, él dijo exactamente que Irán no tenía armas nucleares, ni tenía la capacidad de desarrollar armas nucleares, y que Irán hacía más de 10 años había declarado a través de un instrumento que sería como una especie de decreto que iban a renunciar a la fabricación de armas nucleares y desistieron de todo eso.
Israel permanentemente dándole seguimiento a esto, mataba a muchos de sus científicos, infiltraba los laboratorios. O sea, en ningún caso, Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos. Ahora, ¿qué está detrás de todo eso? Bueno, quizá hay implicaciones que nosotros no entendamos. Una de ellas es que Estados Unidos quiere el uranio que ellos han enriquecido para utilizarlos, porque ahora mismo va a existir una escalada en la fabricación de bombas nucleares, porque los convenios internacionales que habían limitado la fabricación de bombas nucleares ya vencieron y nadie los ha vuelto a firmar o tienen ánimo de establecer esto a través de otros convenios. Entonces, realmente el motivo de la invasión o los ataques de Estados Unidos a Irán no tienen ningún asidero, ningún tipo de asidero. Yo creo que es un duro golpe para la administración Trump en la renuncia de este caballero, ¿verdad? Primero porque no solamente renuncia y se va tranquilo, sino lo que argumenta al momento de su renuncia. Señala que Irán no significaba ninguna amenaza para los Estados Unidos de América y que esta guerra obedece a presión única y exclusivamente de Israel y su lobby. Miren, esto no es tan sencillo como se ve, porque estamos hablando de que los millones de dólares que está invirtiendo el pueblo norteamericano en esta guerra, que no está de acuerdo con la guerra y la intervención a Irán, lo que le ha provocado también a Donald Trump con lo que tiene que ver con la Unión Europea, que le ha dicho que no y se ha resistido a participar en la guerra o a ceder su territorio para aportar en la guerra contra Irán, que también ha causado un malestar en Donald Trump. Lo cierto es que todas esas piezas combinadas le crean un ruido. Pero también hay que recordar que cuando se realizó la guerra de 12 días en Irán, se dijo públicamente, y ahí está la prensa, ahí están todos los periódicos estadounidenses, y la declaración del presidente era que habían destruido, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las instalaciones nucleares y que ya no había amenaza nuclear en Irán. Y posteriormente, entonces, viene este ataque, viene esta guerra. Entonces, se está jugando un poquito a la narrativa, se está jugando un poquito a cómo justifico una guerra, pero lo cierto es que esta guerra va a ser muy larga, que Irán tiene el control del Estrecho de Hormuz y que esto genera caos económico para el mundo, pero además también tiene 3 países de la Liga Árabe actualmente que han llamado la atención contra Trump y han dicho que le van a quitar todas las inversiones que tienen en Estados Unidos precisamente como represalia a la guerra de Irán, porque esto les afecta directamente. ¿Qué quiere decir con esto? La guerra de Irán está saliendo un poquito cara a lo que es la administración de Donald Trump. Bueno, la cadena Fox, a través de la cadena Fox se dijo que Joe Ken era un conocido filtrador y que fue excluido de las reuniones informativas de inteligencia del presidente hace meses. No ha participado en ninguna discusión ni reunión informativa sobre la planificación de Irán. Han afirmado esas fuentes garantizando que la Casa Blanca también le había dicho a la directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, de Ken debía ser despedido por presuntas filtraciones, pero ella nunca lo despidió. Pero algo histórico también, si así algunos le quitan el apoyo. La primera ministra de Japón, Takaichi, acaba de lanzar una bomba diplomática en la Casa Blanca. Dice, solo tú, Donald Trump, puedes traer la paz verdadera al mundo. Solo tú puedes aplastar al régimen iraní y restaurar el orden global. Y no se quedó ahí. Mirando fijamente al presidente, declaró con una convicción que estremeció a la sala: estoy dispuesta a movilizar todos los aliados de la comunidad internacional juntos. Bajo tu liderazgo lograremos lo imposible. Por un lado, algunos se quejan. Por el otro lado, una potencia como Japón le apoya. Y lo grande es que quienes acusan a Ken de filtrar la información son los aliados de Donald Trump. O sea, no es de extrañarse. Exacto. No es de extrañarse. No, le van a decir que no, que es un patriota, que es un héroe nacional. Sí, pero fue un duro discurso. golpe, o sea, esa Hazme el carta favor. fue un duro golpe para lo que está llevando a cabo Donald Trump actualmente. Aunque
Estados Unidos, de cierta forma, con esto que está pasando, está redefiniendo su poderío a nivel mundial, sin lugar a dudas. Estados Unidos, independientemente de quien pueda gobernar, que demócrata, que es republicano, siempre tiene una línea muy definida sobre las cosas que quiere, que van mucho más allá de las pretensiones de algún presidente. Donald Trump tal vez era la persona idónea para poder llevar a cabo algunos de estos operativos que se están ejecutando actualmente. Un presidente atípico, un presidente que vive cherchando, vive relajando, vive tomando decisiones alocadas. Entonces, pareciera como que es Donald Trump que lo está haciendo, pero es el establishment estadounidense. Tú te vas a dar cuenta quién es que lo está haciendo cuando lleguen las elecciones de medio término. ¿Por qué tú piensas que Donald Trump está loco porque se acabe o terminar la guerra de Irán lo antes posible? Está haciendo mucho ¿Por daño. qué tú piensas que ahora él dice que no bien, que no lo ayuden los europeos, que él va a mandar tropas y está considerando mandar tropas a Irán? Pero ¿qué pasa con el pueblo norteamericano? Lo primero que ha dicho, ok, entren a internet ahora mismo y busquen todos los memes. Dicen, no hay problema, vamos a mandar tropas, pero manda a tu hijo primero. Pon tu hijo adelante ahí para que vaya a Irán. Porque el pueblo norteamericano sabe que entrar a Irán, mandar tropas a Irán, significa un cementerio de soldados norteamericanos. Mira, lo que dice la primera ministra de Japón es un poco contradictorio, porque Japón es un país que por su constitución es pacifista. Es pacifista. No se involucra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los americanos lo ocuparon, hicieron su constitución y Japón es pacifista. Y además lo que tú acabas de decir, en realidad esto ha afectado en términos electorales a Donald Trump. Lo hemos visto en las elecciones adelantadas que se han hecho en muchos estados, que en muchos casos son tradicionalmente republicanos y ganan demócratas. Y por mucho. Y por mucho. O sea, lo que se proyecta es que los demócratas van a tener un triunfo arrollador en las elecciones de medio término y esto va a provocar que ellos puedan imponer un impeachment contra Donald Trump y destituir a Donald Trump. Eso es lo que se proyecta. De hecho, Donald Trump ya lo dijo. En un encuentro con sus correligionarios, él les advirtió, si no ganamos las elecciones de medio término, me van a hacer un impeachment y me van a destituir. O sea, él lo está reconociendo y él se está adelantando a todo eso realmente. Y eso es un hecho que es muy probable y yo cuando eso suceda voy a celebrar. Pero le afecta enormemente a las elecciones a medio término al Partido Republicano, sin lugar a dudas. Y ahí se verán las consecuencias de lo que está pasando actualmente lo que está propiciando Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Yo quiero compartir con ustedes el siguiente video. El siguiente video para que lo analicemos en el sentido de quién estuvo mal. Si estuvo mal la policía o si estuvo mal el señor. William, vamos a ver este video para que analicemos. Ponlo desde el principio, no, ponlo desde el principio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Claro que va a tirar. Miren, ahí por lo visto estaban apresando a alguien y el señor, me imagino que el padre o un familiar, va y se le lanza encima a la policía. Entonces, esta es la reacción de la policía. Lo agarran y lo noquean. Lo salsearon. Sí, o sea, se lo ganó. Bueno, pero la policía no debe pero hay actuar que ver así. qué hizo la policía anteriormente. No. Esos policías son unos desgraciados, degenerados. Son esos policías. No, hay algo que mal. lo hicieron después. Sí, hay algo mal. No, son unos degenerados esos policías. Le voy a explicar Dan vergüenza. Dos cosas, miren. Y se lo voy a poner con colores. Aquí tenemos un grave problema.
y es que lamentablemente muchos policías son irrespetuosos ante los ciudadanos. Y tenemos un gravísimo problema de que la población civil no quiere respetar las autoridades, no quiere respetar a los militares ni a los policías. Bueno, a los militares los respetan porque son menos tolerantes, lo parten en dos. Pero a los policías no lo quieren respetar. Fíjese cómo esa persona que está haciendo un arresto, alguien va y le da un trompón. ¿Tú sabes qué pasa en otro país? Lo prenden. Lo primero que tú agarras, por ejemplo, en el estado de Nueva York, y tú te vas a hacer con un policía y le levantas las manos, o le pone la mano, o le toca con un dedo y dice, don't touch me. La segunda vez tú estás en el piso, boca abajo, amarrado. En el piso, boca abajo y amarrado. Y te salsean. Lo dijiste. No, tú sacas medio corta uña y te prenden a plomo. Eso sí. Y ese señor que fue y le dio a ese policía por la espalda, mientras estaba haciendo un arresto, pudo tener un cuchillo, pudo tener cualquier tipo de arma, y ese policía pudo haber muerto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una falta de conciencia y de respeto a la ciudadanía que no respeta los uniformes. Y hay un problema en la policía, que lamentablemente se ha ganado que muchos civiles le falten respeto porque lo que hacen es macutear, extorsionar, y lamentablemente ellos entienden, por eso se le pierde el respeto en muchos casos. Pero no es el caso de todos los policías. Y ahí es que está el problema. Por eso usted ve que diariamente encuentra usted un civil peleando con un DGC. Fíjese ahora lo que pasó en el aeropuerto del Cibao. Que una mujer le dio una carrera a un policía dentro del aeropuerto. Le dio muchísimos golpes y tuvieron que partirle de todo. Entonces tú dices, pero partí a la ciudadana, ¿pero qué hizo? ¿O usted piensa que no son seres humanos? Los policías, que reaccionan. Entonces tú tienes derecho a partirme a mí y yo no tengo derecho a responderte a ti. Entonces, hay una falta de respeto a la autoridad. Y la autoridad, vuelvo y repito, necesita ser más competente. No sé cómo carajo lo vamos a enseñar a que puedan neutralizar a un ciudadano. Porque aquí vemos 20 policías para un ciudadano y ese policía ciudadano le da los 20 y ellos no pueden llevarlo al piso y apresarlo. Es un descontrol social, pero vuelvo y repito, si usted como ciudadano le da a un policía, no es Pérez Flores allá para acá, deben partirlo. Ahora, señores, ¿cómo usted piensa que un pueblo puede respetar a un uniformado que es el primer irrespetuoso? Estamos viendo cuando el señor fue a golpes, quizás indebidamente, al policía. ¿Y qué estaba haciendo el policía o la policía antes de que ese señor reaccionara de esa manera? Porque aquí ese es el problema. Aquí ese es el problema. Lo hemos visto en la calle, cómo le quitan los motores a gente inocente y se lo llevan porque le da la regalada gana. Hemos visto cómo aquí la policía actúa como le da la regalada gana contra un civil, simple y llanamente porque tienen un uniforme puesto. Aquí no se puede pedir respeto a la policía cuando la policía no tiene respeto para la sociedad civil. No lo hay. Aquí esa fulana reforma policial que nunca llega y que nunca llegará porque no hay disposición de hacerlo, tiene que cambiar la conducta. Hay que preparar a esos agentes desde la misma academia, ver su perfil, a qué se dedica, qué es hecho, pero aquí a cualquiera le dan cabida y cuando se consiguen con un problema en la calle, esa es la reacción que toman. Hay que respetar a la ciudadanía para que la ciudadanía empiece a respetar. Solamente el cambio de reforma fue el uniforme, más nada se ha reformado en este país. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, el equilibrio que has tenido en el comentario es cierto. O sea, me parece que aquí hay una falta de preparación de los policías. Sí, porque eso no debió suceder. No. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera debió en un arresto, golpear en un momento? ¿Cómo es posible que un grupo de policías estén ahí y en un arresto alguien no esté vigilando para que eso no suceda? Porque es lógico, usted va a arrestar a alguien y una de las amenazas es que alguien ha llegado a ese individuo pueda atacar a los policías. Eso es muy común, eso es lo más lógico. Y me parece que es una falta de protocolo de la Policía Nacional. Porque que ese individuo le haya dado, mira, eso es muy probable que suceda. Ahora, la policía debe evitarlo. Y eso es el resultado de la reforma policial. Porque si en verdad se estuviese entrenando a los policías y si existiera un protocolo, porque es que no hay un protocolo, si existiera un protocolo, eso no debió suceder. No. Porque por lo menos, si él amenaza, no llega a darle.
¿Cómo actuaron bien? Al final, lo separaron, lo inmovilizaron y se lo llevaron. Así está bien. Ahora bien, tú dices, bueno, ¿qué tú esperas, Flores, de mí? Aunque tenga... Uno de los deberes de los policías es saber controlarse. Sí. ¿Ok? Es saber controlar. ¿Por qué? Porque el policía tiene una superioridad en la relación. Está armado. Está armado. Por que lo el tanto, monopolio de la violencia debe ser de la policía. Él es el Estado y lo representa la policía. Entonces, el policía está armado. El policía tiene una superioridad sobre el civil. Entonces, el policía tiene que saber controlarse. Tiene que saber cómo actuar en esa situación. Obviamente, hay que comprender, tú eres un ser humano, tú reaccionas, me dieron, caramba. Pero eso significa que no hay entrenamiento efectivo en la Policía Nacional. Eso es lo que Eso es lo que tú has evidencia. dicho, mira, eso es 100% así. 2 semanas de O judo sea, por lo no menos. hay un entrenamiento efectivo ante la Policía Nacional. Pero la policía ha cometido tantos abusos. Una policía de cierta forma trujillista, que ahora no han hablado de reforma y se le ha cambiado simplemente el uniforme. Se han reclutado unos muchachos, lo estamos introduciendo con las guayabas podridas que están ahí dentro, y ahí de cierta forma tenemos una reforma policial que se han gastado más de 8,000 millones de pesos. Entonces, esto, señores, refleja dos cosas: la desobediencia ciudadana ante la falta de autoridad y de los abusos policiales. Porque cuando los policías actúan de manera correcta, los ciudadanos no lo repelen. Los ciudadanos dejan que actúen sin ningún tipo de problema. Ahora, pero cuando ven los abusos, y a veces también ya cuando actúan de manera correcta, ya la gente entiende que son abusadores como quiera. Entonces, hay un problema de imagen fuerte de la Policía Nacional, que independientemente de esa reforma, o sea, eso es mucho más profundo. Mientras la gente no vea profilaxis, mientras la gente no vea que se están quitando gente, destituyendo generales, coroneles, sargentos, cabos, que no estén haciendo su trabajo de manera correcta, entonces la gente va a tener eso. Hemos llegado hasta tener temor de la policía. Entonces, eso es grave, que en un país la gente tenga temor de la policía cuando la ciudadanía debe ser aliada a la policía y viceversa. Entonces, eso es un problema grave que no han dado las autoridades con eso. Desde el Ministerio de Interior, la reforma policial simplemente ha servido para gastarse un dinero. Hemos entrado nuevos agentes, pero no hemos visto cómo la población todavía respete a la nueva policía. Hay que llevar la imagen de una nueva policía, pero enséñenme de los nuevos de verdad, no unos nuevos ficticios, unos nuevos irreales. Pero unos cuartos se gastan y unos cuantos se quedan con mucho de ese dinero que se ha gastado. Si no, pregunten a Chu Vázquez. Estamos de regreso en su programa En Contexto. En este momento vamos a emitir la opinión de diferentes temas. Cada uno de los integrantes de este programa En Contexto. Iniciamos con el comentario de William Correa. Muchísimas gracias, Wilson Collado. Gracias al público televidente que nos sigue día tras día a través de este toque de queda En Contexto que se transmite diariamente por Su Mundo TV. Miren, yo quiero el día de hoy abordar el tema de la salud mental selectiva. Y digo que es salud mental selectiva porque todos sabemos que se le dio un no al lugar al caso de Jean Andrés Pumarol Fernández. El juez David Timoteo entendió que el señor Pumarol tenía una condición de salud, ¿verdad?, que por lo cual no era responsable de los actos que había cometido, dentro del cual le quitó la vida a una señora, hirió a otras personas, incluyendo a su padre. Esto evidentemente causó muchas reacciones y causó reacciones de inmediato, inclusive de la primera dama de la República, la señora Raquel Albaje, quien dijo lo siguiente: publiquen los videos en lo que se ve cuando pone pestillo, desconecta el teléfono, y eso es increíble. Este joven no tuvo la tutela familiar. Sé de personas cercanas que temían que ocurriera algo así. Y ahí ustedes lo ven, eso fue un tuit
hecho por la primera dama, que también luego, posteriormente, cuando alguien le preguntó que quién era el juez, ella dijo lo siguiente: me gustaría saber, porque si la señora que le dio un brote y mató a su hija está privada de libertad, este joven apuñaló adrede con 36 puñaladas a Ivonne Jandal, a la señora que la cuidaba en la casa también, y ella pudo cubrirse con una almohada. Mató a la mascota, la perrita, ¿verdad? Luego también agrede a los vecinos. Su padre tienen la tutela, la responsabilidad tutelar. Estos fueron 2 tweets de la primera dama de la República, Raquel Albaje. Pero también la alcaldesa del distrito también se expresó sobre el particular de manera muy dura, calificándolo como injusticia lo que pasó, evidentemente, al dejar en libertad o al enviar a un centro de atención de salud a lo que es el joven Pumarol. ¿Y por qué yo digo que es salud mental selectiva? Porque todos sabemos que el señor Pumarol es de una familia acomodada. Pero ustedes recuerdan que recientemente hubieron casos particulares donde una señora supuesta y alegadamente decapitó a su hija de 4 años. Eso pasó recientemente. Y esa persona fue enviada a prisión. O cáspitas, ahí no había. Y los vecinos decían que eso era un tema diabólico, criminal, etcétera. Pero sencillamente ella fue a prisión. ¿Ustedes recuerdan la persona que mató recientemente también a sus hijos, que dijo que fue el demonio que le habló y que tenía, que por eso fue que él cometió eso, que fue que le dijeron en la cabeza, él tenía una voz que le decían que lo matara, que mató a sus 2 niños? Adivinen qué, ese también fue a prisión y ahí no se investigó si tenía o no un problema mental. ¿Ustedes recuerdan el padrastro que asesinó al niño de 2 años? Que luego también se decía que la madre era responsable porque también era maltratado constantemente este niño. Adivinen qué, también se le cantó coerción y fueron a prisión. Pero esos 3 casos, para ponerle solamente algunos, tienen algo en común. Los 3 son hijos de Machepa, no son de apellidos sonoros. Y a eso no importó que tuvieran o no un problema de salud mental. Allí fueron juzgados como personas sanas y todas fueron enviadas a prisión. Entonces, llama poderosamente la atención porque este caso, que había un peritaje al inicio que decía que estaba apto para ser juzgado y que luego los abogados apelaron posteriormente y ahora se da este no al lugar. Lo que no se extraña es que después del peritaje inicial, que decía que tenía las condiciones, ahora se diga que no tienen las condiciones. Y finalmente vemos que es una familia acomodada. Entonces, ¿qué le decimos a la familia de la señora que falleció en manos de este joven? ¿Qué pasa con las personas que tienen una condición también de salud mental y sus vecinos? ¿Deberán vivir con los ojos, un ojo abierto y otro cerrado? Porque si esa persona no tiene la tutela familiar que le dé el seguimiento, si hace una desgracia o comete una desgracia, irá a un manicomio entonces en ese momento o a un centro de salud para recibir salud oportuna. Claro, recuerden que eso solamente pasará si usted tiene cuarto. Si no tiene dinero, si su familia no es sonora, a usted el centro de salud que le espera es La Victoria. Gracias, William, por tu comentario. Ahora vamos con el de Humberto Saera. Señores, en esta vida o se es espagueti o se es arroz. Pero las 2 vainas juntas no se pueden ser. El alcalde de Dajabón, personaje que ha sido emblemático por sus capturas y deportaciones de ciudadanos haitianos, persecución de niños en parques, persecución de niños haitianos inclusive, uno que ha llegado a inclusive pedir y solicitar a los motoristas haitianos un seguro para poder circular pasando por encima de la ley,
ahora está con una cosa que no terminamos de entender. Pero para poder llevar a contexto, vamos a ver pegaditos, por favor, el video 1 y el 2, que son bien cortos, pero para poder entrar en profundidad a lo que queremos destapar esta noche. Lo primero que tenemos que empezar con este batallón de hombres es hacer una repatriación masiva y el haitiano que entre a nuestro territorio, que entre de manera legal. Yo creo que tenemos la oportunidad. Esto no es un asunto que nosotros le tenemos odio a los haitianos, eso no es verdad. Nosotros lo que le tenemos es odio a la ilegalidad, al desorden, a la inmundicia a que el pueblo haitiano quiere someternos a nosotros como país. Se comieron su país y ahora quieren comerse nosotros. Y hay traidores, malos dominicanos, que quieren permitir. Yo de verdad eso lo veo bien. Muy bien, muy bien. Señor Riverón, muy bien, excelente. Pero esta mañana sale un audio, supuesto audio, escuchen bien, donde ese alcalde agrede verbalmente a una persona que le está reclamando por la contratación de mano de obra haitiana para botar la basura en Dajabón. La expresión de este señor alcalde rompe con todo lo anterior, en donde se llena de gloria diciendo que no puede haber haitianos ilegales, que no pueden seguir sucediendo las cosas en Dajabón, en la frontera, como estaban sucediendo, que habían patriotas dominicanos que eran traidores por esto o aquello. Pero vamos a escuchar el audio, un audio que a mí me dio pena ajena, cómo una persona, una autoridad municipal se expresa, y sobre todo a una dama. Ahí no hay cultura, ni en el libro de Coquito, señor alcalde. Escuchemos. Buenos días, Riverón. Oye, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú jodes con la vaina del ayuntamiento? Informaciones acerca de la ley 214. Pero, y la gran puta, ¿con quién diablo nosotros vamos a recoger la basura? Yo voy a sacar todos los haitianos ahorita. Lo voy a sacar todo. Porque maldita mujer del diablo. Esos haitianos cruzan en la mañana y se van en la tarde para Haití, coño. Y tú siempre buscando. Y voy a hablar con Walfrey, porque Walfrey fue que te metió a ti ahí. Walfrey no me metió. Walfrey fue que te metió a ti ahí. Coño, porque ¿cuál es el problema que hay con los haitianos? Si los dominicanos, coño, no quieren recoger la basura, ¿quién diablo va a recoger la basura? No estoy pagando 15,000 pesos a un dominicano para que recoja la basura y nadie quiere recoger la basura. Maldita mujer del diablo, ¿quién va a recoger la basura? Mira qué accidente ahora se armó. Una maldita sale. Yo escucho esto. Riverón. Primero, Oye, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú cantidad de jodes? improperios y vulgaridades expuestas y manifestadas a una dama. Empezando por ahí. Segundo, señor Riverón, con su sombrerito ahí, muy vaquero, muy todo usted. ¿Usted cree que está en el viejo oeste? Que usted es el dueño de Dajabón. Usted se ha creído no sé qué vaina. Que ha querido imponerse por encima de las mismas leyes. Y hoy ha pretendido usted, porque le han desenmascarado, que por un lado dice que hay que deportar y por el otro lado está contratando, con una doble moral puesta de manifiesto, que le derrumba cualquier estructura que usted haya podido equilibrar en un momento determinado. A una dama no se le trata así, ni con el pétalo de una rosa. No olvide nunca que usted y yo venimos de una mujer. A usted lo parió una mujer, a mí también. Las mujeres se respetan. Y la histeria que le produjo la pregunta es porque simple y llanamente se le quitó la máscara que usted tiene puesta hace rato largo con la supuesta justicia de los ilegales en este país. Señor Riverón, buenas noches.
vístase de gloria, reconozca su error, presente sus excusas y reconozca que usted también contrata mano de obra haitiana ilegal en el país. Gracias, Humberto, por tu comentario. Ahora vamos al de Fabricio Collado. Señores, es increíble que a pesar de que República Dominicana en los últimos 30 años ha exhibido un crecimiento de un promedio de 5.18%, llegando a cifras récords en 2005 y 2006 con más de un 9% de crecimiento y en 2010 con más de un 8% de crecimiento. Y nuestro salario mínimo no ha crecido en el mismo sentido y se queda muy por debajo de lo que cuesta actualmente la canasta familiar según calcula el Banco Central de la República Dominicana. A febrero de este año, de acuerdo al Banco Central, el salario mínimo es de 16.993 pesos para las microempresas y de 29.998 pesos para las grandes empresas. Este salario mínimo se hace más chiquito si nosotros le deducimos el 5.91% que hay que descontar para la seguridad social. Hoy por hoy, la canasta familiar dominicana ronda los 49.000 pesos, o sea, casi 50.000 pesos. Esto quiere decir que desde 2019 ha aumentado 14.000 pesos la canasta básica dominicana y casi triplica el menor de los salarios mínimos que tenemos. Y algo más grave es que, aparte de este salario mínimo tan indigno, es que muchos de estos trabajos que pagan este salario mínimo son explotadores o, cuando no, abusivos. Por ejemplo, vemos a un vigilante, un watchman, como lo está en los negocios, en nuestras casas. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, su salario mínimo es de 24.000 pesos. Pero oigan esto, tienen que trabajar 12 horas diarias de forma continua, muchas veces bajo el sol. En otras ocasiones no tienen tampoco agua para tomar. En muchas ocasiones también tienen un horario de amanecida, no pueden descansar tampoco. Y hay quienes no les dan la comida que, de acuerdo al contrato de trabajo que ellos firman, están obligados a darle. Otro caso es el de las banqueras, que todos conocemos. Las banqueras ganan de 6.000 a 8.000 pesos quincenales y tienen que trabajar 9 horas diarias, sin descanso. La cruda realidad es que el 70% de los empleados dominicanos no devenga el monto suficiente para poder suplir la canasta básica. Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que se puedan alimentar? ¿Cómo es posible ganando tan poco? ¿Cómo es posible alimentarse bien? ¿Cómo es posible educar bien a sus hijos? ¿Cómo diablos se puede lidiar con ese nivel de escasez? ¿Es posible, ganando ese dinero, tener salud mental en nuestro país? ¿Y es posible que la gente no beba para poder evadirse de esta realidad? Pensando en esto, también me vino a la mente cuando escuché a un empresario rico, multimillonario colombiano, que se llama Maurice Armitage. Este individuo, algo muy atípico, pregona algo que es muy interesante y que nuestros empresarios, que son tan avaros y tan codiciosos, no practican. Él dice que se debe pagar un buen salario, que no sea el mínimo, sino un salario digno para las personas. ¿Por qué? Porque él entiende que pagándole bien al empleado, el empleado rinde más y es más productivo. Y eso es totalmente lógico. Otro ejemplo como el de él es de un empresario de tecnología, Dan Price. Este individuo aumentó el salario de sus empleados a 70.000 pesos mensuales. Y él se redujo su salario de $1 millón anual a $70.000 anuales también. ¿Y qué esto provocó? Bueno, que los empleados fueran más productivos, tuvieran más clientes y pasó de tener transacciones de $3.800 millones al año a $10.200 millones al año. Es posible y es bueno que un empresario pague salarios dignos o más que dignos. Y yo les digo a los empresarios codiciosos,
no sean avaros, porque eso es lo que dice la Biblia cuando el empresario o la persona es rica y es avara. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que el rico entre al reino de los cielos. Gracias, Fabricio, por tu comentario. Miren, el mío lo voy a hacer en la siguiente dirección. Causó una alarma, una alerta, se activó en el sistema educativo, en los gremios educativos, cuando desde el Ministerio de Educación salió una circular. Salió una circular donde en vez de los estudiantes entrar 7:30, 8 a las escuelas, entonces se dispuso que a partir de las 6:30 de la mañana tienen que estar abiertas. Los comentarios que empezaron a correr, tanto por la ADP, en las diferentes redes sociales y por muchos comunicadores, no se pusieron a analizar profundamente el contenido de esta circular, de esta disposición del MINER. Cuando Luis Miguel Decán llegó al Ministerio de Educación, yo dije, bueno, vamos a ver de qué está hecho. Porque el Ministerio de Trabajo es un ministerio que no le da la misma connotación a aquel que lo ocupe, ¿no? Pero ya en el Ministerio de Educación es un ministerio de fogueo, de que tú tienes que tener la cabeza bien puesta y saber dirigirlo y llevarlo a flote para demostrar que tú tienes la capacidad y el talento. Lo he adversado a Luis Miguel Decán de manera institucional, podría decir, no personal, porque no tengo nada personal contra él. Me debe información pública. Me debe información pública y lo voy a llevar a los tribunales. ¿Por qué? Porque no me ha dado la información. Ahí hay muchas personas desvinculadas de hace 2, 3 años, 1 año, meses, y no han recibido sus prestaciones laborales. Y eso es un punto negro que tiene Luis Miguel Decán al frente del ministerio. Pero a lo que me quiero referir es a la disposición. Y quise mencionar eso para que vean que yo lo he adversado, pero tengo que reconocer cuando alguien hace algo que entiendo que es correcto. ¿Por qué esa medida del TRAE es correcta? Que el TRAE le abran las escuelas a las 6:30 de la mañana para que lleven a los estudiantes. Porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Bueno, que el TRAE lleva a los estudiantes, las escuelas están cerradas, lo depositan ahí afuera y se van. Escuché a un comunicador decir que a los padres que no manden a los niños a las escuelas mientras no pongan policía escolar ahí dentro, porque entonces aquí no hay seguridad. No, pero la seguridad no está afuera. Si están dentro, ya hay un personal que el Ministerio de Educación ha dicho que va a coordinar con los mismos centros educativos para que haya una persona ahí que abra el centro. Los del ADP protestaron porque entendían que las clases iban a empezar a las 6:30. No, las clases inician a las 8 de la mañana. Pero yo prefiero que un hijo mío esté dentro del plantel escolar antes de su hora de clases a que esté fuera en la calle esperando que alguien decida abrir la puerta para que puedan entrar. No podemos criticarlo todo. No podemos hablar a priori. Tenemos que ver a más profundo las cosas. ¿Por qué? Bueno, usted ve la disposición, no lee nada, porque aquí la gente no le gusta leer. No le gusta leer. El titular de un periódico, solamente leen el titular. Busque. Si eso le sorprendió, busque. Que a lo mejor el titular lo que está enganchando con usted para que usted se ponga a leer y se va a dar cuenta que a lo mejor el titular va en otra dirección. Y ha pasado en varias ocasiones.
que un titular de una noticia está muy diferente al cuerpo de la información. Apoyo esa medida. Entiendo que es por seguridad, así lo veo. Y los estudiantes estarán más protegidos, más seguros dentro de su plantel educativo que en la calle. Así que esta medida, que ha sido muy criticada, yo la aplaudo. Y espero que el ministro de Educación se preocupe, que ya que escuché hablando ahí al del MESID, que van a crear un sistema educativo ejemplar y eso, vamos a ver si en verdad eso va a pasar en la República Dominicana. Pero mientras tanto, aplaudimos esa medida, no la critico, en principio me chocó, pero quise indagar un poco más y cuando profundicé me di cuenta que es lo correcto. En este momento vamos a ver lo que la gente opina en contexto. Sí. En contexto. En contexto. Hoy, en contexto, preguntaremos a la gente, ¿está usted de acuerdo con la regulación del uso de celulares en las escuelas del país? ¿Su nombre? Melanie. Melanie, ¿está de acuerdo con la regulación o prohibición del uso de celulares en las escuelas del país? Estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú vas a la escuela, es a aprender, no a buscar una distracción. No le encuentro la lógica de tú ir a la escuela a llevar un celular cuando tú tienes que ir a aprender de lo que tiene el mundo, lo que tiene todo. No sabría decir, pues, porque ya todo el mundo tiene que estar comunicado. Y uno no se acostumbra a estar ya incomunicado. Cuando está en horario de clase, sí, ahí sí, pero luego ya cuando ellos salen del área de clase, a veces los padres queremos comunicarnos con ellos. Entonces entiendo que sí. En las escuelas, lo primero que el presidente debe de autorizar es para que le estudien la Biblia, le prediquen la palabra en todos los centros escolares. Y ese es el mensaje que tenemos que dejarle a la generación, para que mañana esa generación no estén viviendo no estemos viviendo aquí como están esos países por allá. Seguimos en contexto. Buen día, ¿su nombre? Zenaida Rosario. Zenaida, ¿está usted de acuerdo con la regulación o prohibición del uso de celulares en las escuelas del país? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque así se concentrarían más en la clase, no se distraerían con los teléfonos los alumnos. Sí. ¿Por qué? Porque el niño no tiene forma de cómo pensar con eso, en base a esos celulares. Así que yo entiendo que se debe de quitar. Sí, estoy de acuerdo, porque hay muchos estudiantes que el tiempo no le da en la casa para estudiar. Entonces van a la escuela, ni tienen la clase y están pendientes a los estudios. Entonces la mejor forma es que en la escuela no haya celular, por lo menos que lo usen en su casa o fuera de la escuela. Depende para qué sean usados, ya que la tecnología en este momento es muy importante. Puede ser usado como recurso también didáctico. Seguimos en contexto. Buen día, ¿su nombre? Isabel Peralta. Isabel, ¿está usted de acuerdo con la regulación o prohibición del uso de celulares en las escuelas del país? Sí. ¿Por qué? Porque ellos se entretienen mucho y no ponen atención a la clase. Es prohibido total. Yo acepto eso, que lo prohíban. Gracias. Ok, gracias.
Mira, la gente está en sintonía con lo correcto y pienso que, ahora, yo voy a decir algo, yo tenía entendido que eso estaba prohibido, porque yo he visitado algunos liceos, algunos politécnicos, y los muchachos no pueden utilizar celulares, se lo incautan. Parece que no es la generalidad, parece que no en todos los lugares esto pasa, pero entiendo que es una medida acertada. Ahora bien, pero hay que decir algo, estamos en tecnología, porque a los muchachos no le entregan tablet, le entregan tablet, e incluso los pizarrones que tienen ahí son pizarrones digitales y todo lo demás. Entonces, también hay que ver qué va a pasar con los dispositivos que ellos utilizan para tomar sus clases, porque ellos tienen tablet. En ese sentido, ¿qué hacemos con las tablets? ¿No las van a poder usar? Mire. ¿O Fulcar no le entregó esa tablet? ¿Todavía están pendientes? Lo que pasa es que la tablet todavía viene en un furgón que viene bajando de la luna. Mire, el tema del uso de las pantallas o de los celulares más que la pantalla, porque como usted señala, hay muchos instrumentos ya en las escuelas que se utilizan, que son pantallas, por ejemplo, ya hay pizarras electrónicas, pantallas especiales, televisores, que yo sé de paso es muy importante por el tema audiovisual que se presenta, pero es el tema de la distracción de los jóvenes en las escuelas. Mire lo que pasa. Estos muchachos llegan a las aulas y mientras el maestro explica cualquier tarea, ellos están chateando, bajando o jugando. Mandándose videos, mandándose mensajitos. Entonces, yo sí creo que puede pasar lo que hace, por ejemplo, el Politécnico Nuestra Señora del Carmen, Ponce, del Simón Bolívar. Un caso que conozco muy, muy de cerca. Los niños tienen el derecho a llevar su teléfono celular. Pero al llegar al aula, todos deben entrarlo en una caja que tienen para esos fines. Y una vez llegue el momento de recreo, ellos pueden tomar su celular. También lo pueden utilizar porque hay momentos en que en el aula se requiere que ellos busquen una información específica en internet, por ejemplo. Entonces ellos le permiten que tomen su celular para que busquen la información como referencia y la puedan debatir. Una vez concluye ese tema, vuelven y guardan el celular en esa caja en común de todo el equipo. Y esto permite dos cosas. Primero, permite que se utilice el teléfono como una herramienta realmente de aprendizaje por el hecho de estar interconectado, tener la facilidad del internet, etcétera. Otra, para también en el caso de su recreo o a la salida o a la llegada tengan comunicación con sus padres, porque muchas veces el niño tiene que llamar al padre para que vaya a buscar, salió temprano, no se siente bien, etcétera, o cualquier condición, tiene esa comunicación directa. Entonces le permite que en momentos específicos se pueda comunicar, o lo puede utilizar para jugar, ¿por qué no? Pero puede jugar en recreo, puede jugar a la salida, puede jugar antes de empezar las clases, pero no durante las clases. Entonces, la prohibición es correcta durante el uso o durante la docencia, a menos que vaya a ser utilizado como una herramienta de aprendizaje, porque si no, se convierte en un elemento de distracción absoluta. Saben que hay una tendencia en muchos países de América, en Europa, incluso en Asia, de restringir el acceso de los niños y de adolescentes al uso de celulares. Se está planteando esto de impedir, de tener una edad mínima para que un adolescente, un niño pueda utilizar celulares. Incluso también estas mismas decisiones de restringir el uso de celulares en la escuela ya se aplica en muchos países. En Estados Unidos se aplica de manera consuetudinaria. Pero también hay límites también al acceso a las redes sociales. O sea, hay una gran preocupación porque no solamente es un asunto de distracción durante el proceso de aprendizaje, es que las redes sociales, el uso de celulares, provoca una modificación en la arquitectura del cerebro que está afectando a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes también. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, se ha atribuido al uso prematuro de celulares y de distintos juegos de celulares al TDAH en las personas. Y también otro tipo de trastorno, otro tipo de condiciones que tienen que ver con la neurodivergencia. O sea, no es solamente un asunto de distracción en las escuelas, tú tienes que atender. No, es que el uso de celulares está creando problemas en los jóvenes y en los adolescentes. Y aquí nosotros tenemos que prestar atención. ¿Tú sabes la cantidad de
adolescentes y de niños que son internados en centros de rehabilitación por adicción a los celulares. Es increíble la cantidad de personas. Yo conversaba recientemente con un psicólogo clínico que tiene un centro de rehabilitación. Y él me dice, Fabricio, tú no te imaginas la cantidad de niños, o sea, niños son personas menores de 14 años y 13 años, y adolescentes mayores de 13 años o 14 años, que son adictos a los celulares. Es increíble la cantidad. Y el proceso de recuperación de ese adicto es sumamente difícil. No son 7 días, no son 15 días que se tienen que quedar. Y los centros de rehabilitación no son cosas sencillas. O sea, cuando uno observa que se llega al nivel de internar a un niño en un centro de rehabilitación de adictos, porque es adicto al celular, el problema es grave. Y eso lo estamos viendo en nuestro país, no solamente con los celulares, con esos dispositivos, también a los juegos en línea. Es sorprendente. Y no solamente se ve eso en niños, también se ve en adultos, ¿verdad? Y es algo que tenemos que prestarle atención, no solamente desde el Ministerio de Educación, también desde CONANI y desde otros organismos que puedan establecer medidas o recomendaciones a los padres hasta que pueda existir una ley que de verdad pueda establecer estos límites, porque eso contribuye a la salud mental de todos nosotros. Así es, y yo voy a ser breve, muy breve. Comparto total y absolutamente las exposiciones de mis compañeros de panel y creo que la permisividad en cuanto al uso de celulares en las escuelas y en colegios, pues debe ser restringida para que los jóvenes puedan entender qué es lo que están aprendiendo. No es posible que en una aula de clases, mientras se imparte la docencia, pues los estudiantes estén por un lado y por el otro mandándose mensajes unos con otros, viendo un juego X o Y y no logren prestar la atención adecuada, necesaria y pertinente a lo que de verdad deben estar prestándole la atención. Definitivamente, creo que es una medida exacta, adaptada a la medida de las exigencias que hoy la sociedad requiere en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, y ojalá que no haya una resistencia por parte de la ADP. ¿Tú crees que la ADP diga? Nadie sabe. ¿Se atreven? Son capaces. Son capaces. No pueden restringir eso a los estudiantes. Señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más del contenido de En Contexto.